Nos hemos ocupado hasta ahora del trabajo de expansión, es decir, del trabajo vinculado a la deformación de la frontera durante la evolución del sistema que ésta define. Ahora nos vamos a ocupar de otras dos formas de trabajo que en general coexistirán con el trabajo de deformación, pero que aparecen en sistemas a través de cuya frontera fluye masa, es decir, en sistemas abiertos. Primero, veamos cómo cambian las características de las fronteras de sistemas abiertos. En primer lugar, estas ya no retienen la propiedad de contener una porción del universo material que permanece dentro del sistema durante la evolución. Como el sistema es abierto, mientras la evolución progresa, ingresa masa al sistema y egresa masa del sistema, de manera que no es la misma porción del universo material la que está evolucionando mientras la evolución progresa. En este contexto, la única característica que retiene la frontera de un sistema abierto respecto del universo material es la de definir un cierto volumen en el espacio. Por eso solemos denominar a un sistema abierto como un volumen de control. Bien, ahora, para analizar los dispositivos, los sistemas que vamos a estudiar en la segunda mitad del año, en nuestro curso, no necesitamos fronteras que sean permeables a la masa en toda su extensión, sino que en general será suficiente con considerar fronteras que tienen ciertas zonas, ciertas secciones, a través de las cuales la masa o ingresa o egresa. Y la frontera será hermética, impermeable en el resto de su extensión. Podrá todavía deformarse, pero solo se producirá ingreso o egreso de masa en ciertas zonas características que llamaremos secciones de entrada y secciones de salida, que podrán ser múltiples en el caso más general. Podrá haber más de una sección de entrada y más de una sección de salida, aunque habrá tramos de la frontera sin bifurcaciones ni uniones, es decir, en las que haya solo una sección de entrada y solo una sección de salida. Cuando haya más secciones de entrada que de salida, tendremos necesariamente uniones, y cuando haya más secciones de salida que de entrada, tendremos necesariamente bifurcaciones. Adicionalmente, nuestros modelos de frontera tendrán la siguiente característica. Habrá una sola dimensión espacial que coincidirá en cada tramo entre una sección de entrada y una sección de salida con la dirección de flujo del sistema abierto entre la entrada y la salida, desde la entrada hasta la salida. Definiremos en forma perpendicular a esta variable dimensional secciones de nuestro volumen de control. Y las variables intensivas que describan al sistema material que evoluciona, cuando estén definidas, tendrán valores únicos en un dado instante en cada sección. Es decir, las variables intensivas, cuando varíen en el tiempo, variarán en el tiempo y en una sola variable dimensional que caracterizará en qué sección de nuestra frontera estamos. Fronteras de estas características son fácilmente dibujables en el plano, de manera que podremos hacer descripciones en dibujos planos con facilidad de estas fronteras. En este contexto,
es que vamos a definir trabajo de flujo y trabajo de circulación. O, mejor dicho, vamos a caracterizar trabajo de flujo y de formación y circulación, perdón, que podemos definir en forma general, pero que vamos a analizar en estos casos especiales que hemos elegido para estudiar los dispositivos que analizaremos en la segunda mitad del curso. El trabajo de flujo está directamente vinculado al ingreso y al egreso de masa del sistema. El trabajo de flujo en una sección de entrada de un volumen de control, de un sistema abierto, es el trabajo que tiene que hacer la masa que ingresa para ingresar. Y el trabajo de flujo en una sección de salida, en una sección de egreso de masa de un sistema abierto, es el trabajo que tiene que hacer la masa que egresa para salir, para egresar, para lograrlo. A eso, dos formas de trabajo lo llamamos trabajo de flujo de salida y trabajo de flujo de entrada. Vamos ahora entonces a tratar de obtener expresiones analíticas, primero para el trabajo de flujo y luego para el trabajo de circulación. Trabajo de circulación, podemos definirlo ya, es el que aparece cuando en la frontera del volumen de control entre la sección de entrada y la sección de salida emergen ejes que giran e intercambian trabajo mecánico entre el sistema y el medio. A este trabajo lo llamaremos trabajo de circulación. Esto no quiere decir que no pueda haber ejes emergentes de fronteras del sistema cerrado. Por supuesto que los hay. Y por supuesto que el trabajo intercambiado a través de estos ejes modifica, interviene en la evolución del sistema y también interviene, en el caso más general, en la forma en que la frontera se deforme, si lo hace, durante la evolución de un sistema cerrado. Solo que a este tipo de trabajo mecánico, cuando no hay flujo de masa a través de la frontera del sistema, no lo llamaremos trabajo de circulación, porque no puede estar vinculado a la circulación de masa a través del sistema del volumen de control, porque no hay circulación. Llamaremos trabajo de circulación al trabajo mecánico intercambiado a través de ejes emergentes de la frontera entre la sección de entrada y la sección de salida cuando haya flujo de entrada y o flujo de salida a través de la frontera. Eso será trabajo de circulación. Vamos a referirnos primero al trabajo de flujo y vamos a definir las condiciones en las cuales podremos darle una expresión analítica al trabajo de flujo de entrada y al trabajo de flujo de salida. Vamos a dibujar solo una porción estrecha de un volumen de control. Lo que está dentro del volumen de control lo vamos a dibujar en blanco. Este es el volumen de control que sigue. Y esta es una sección de entrada. Vamos a referirnos primero al trabajo de flujo de ingreso. Imaginemos que en un instante tau hay una masa diferencial m que está por ingresar al volumen de control. Vamos a restringirnos al caso en el que en el instante tau están definidos sobre la sección de entrada al volumen de control la presión P
P sub I, el subíndice I refiere a ingreso, esta es una sección de ingreso, y B sub I, el volumen específico de la masa que está por ingresar. Es el volumen específico que tiene diferencial M en el instante tau, un instante cualquiera durante la evolución del sistema a través del volumen de control. En ese instante asumimos que la presión y el volumen específico de la masa que está por entrar están definidos y son los que corresponden al estado de equilibrio termodinámico. Un diferencial tau después, es decir, en tau más diferencial tau, escribo tau más diferencial tau en blanco, porque luego de este intervalo infinitesimal de tiempo, la masa diferencial M ya estará dentro del volumen de control y por eso la dibujo en blanco. Cuando está en el instante tau fuera del volumen de control, la masa ocupará un volumen diferencial B, que será la sección, el área de la sección de entrada, por un espesor diferencial X que será igual a la distancia que recorrerá el diferencial, la sección externa, el límite externo del diferencial M en el intervalo diferencial tau. Transcurrido diferencial tau, la sección externa coincidirá con la sección de entrada y la totalidad de diferencial M habrá ingresado al volumen de control. Para lograr esto, diferencial M recibió la acción de la presión externa a él en la sección de entrada. Presión externa, dibujo en amarillo porque está ubicada del lado de afuera, pero que si el sistema está en equilibrio, deberá coincidir con la presión del sistema en el instante tau. En esas condiciones, el trabajo infinitesimal de flujo que habrá recibido diferencial M para ingresar al volumen de control será P por diferencial B. Esto es diferencial de volumen total. Pongo el subíndice I porque nos estamos refiriendo a un trabajo de ingreso. Este trabajo es recibido y con nuestra convención de signos es por lo tanto negativo. Ahora bien, diferencial B sub I, en el instante tau inmediatamente antes de ingresar, será igual a diferencial M por B sub I. O sea, esto es diferencial M, que ahora lo llamo diferencial MI, porque es la masa que ingresó, por P sub I y por B sub I. Si divido ambos miembros de... Me olvidé el signo menos, perdón. Si dividimos ambos miembros de esta igualdad por diferencial MI,
obtenemos este cociente que resultará igual a menos P sub I por B sub I. Y este cociente es el trabajo de flujo que recibió la masa diferencial M que ingresó por unidad de masa que ingresó en el instante tau. Esto es trabajo de circulación, perdón, trabajo de flujo de ingreso por unidad de masa circulante en el instante tau. Las unidades son kilojoule, sobre kilogramo de masa circulante. Este es el trabajo de flujo por unidad de masa que ingresa. No es muy difícil, dicho esto, imaginarse qué ocurrirá en una sección de salida. Acá el instante tau corresponde al diferencial M inmediatamente antes de salir, por eso lo dibujamos en blanco. Este es el volumen de control. Y en el instante tau más diferencial tau, es decir, transcurrido el intervalo infinitesimal diferencial tau que necesita diferencial M para salir, tendremos a diferencial M del lado de afuera. Ahora bien, para poder salir tendrá que vencer, me estaba equivocando de color, a la presión exterior a la salida. Pero, como vamos a asumir, al igual que en la sección de entrada, que en la sección de salida, en el instante tau, la presión es P sub S y el volumen específico es B sub S, P sub S de tau y B sub S de tau, y estos valores de estas dos variables intensivas son los que corresponden al equilibrio termodinámico, de nuevo podremos decir que el trabajo de flujo infinitesimal a la salida será P sub S por diferencial B sub S, o sea, diferencial ms por P sub S por B sub S. Esta vez con signo positivo, porque es trabajo realizado por el sistema. Dividimos ambos miembros de la igualdad por diferencial ms y obtenemos una ecuación equivalente a la de la sección de entrada. Y esto es de nuevo el trabajo de flujo, en este caso a la salida, que tiene las mismas unidades, por supuesto, que el trabajo de flujo de entrada. Es cantidad de trabajo por unidad de masa, en este caso saliente. No estamos vinculando flujo de masa saliente con flujo de masa entrante. Esto ocurre en una sección, esto ocurre en otra. Y repasemos cuáles son las condiciones que nos permitieron obtener estas expresiones analíticas. Estamos asumiendo estado de equilibrio en el instante tau en la sección
que la masa atraviesa, ya sea entrando o saliendo. Esto quiere decir que no necesariamente estamos asumiendo régimen permanente, es decir, estas variables intensivas pueden ser todavía función del tiempo, lo cual querrá decir que estamos estimando que la evolución consistente en pasar a través de la sección de entrada es una evolución en equilibrio, porque las variables intensivas son en todo momento las variables que corresponden, tienen los valores que corresponden a los estados de equilibrio. Nuevamente, acá se hace evidente al hacer aparecer el tiempo tau en forma explícita que estamos asumiendo el compromiso, es decir, que las variables intensivas pueden adoptar los valores de equilibrio y al mismo tiempo pueden cambiar con el tiempo, lo cual solo puede ser cierto en una situación límite. Estas son entonces las dos expresiones para trabajo de flujo. Recordemos las restricciones dentro de las cuales las hemos obtenido. Las variables intensivas tienen los valores de equilibrio en la sección de entrada, tienen valores uniformes en toda la sección, no dependen de las coordenadas en las que está definido el plano de la sección, y pueden variar en el tiempo, pero tienen los valores que corresponden al equilibrio termodinámico del sistema material que está fluyendo. Estas son las condiciones para estas expresiones analíticas de trabajo de flujo. En el bloque que sigue vamos a derivar expresiones analíticas para el trabajo de circulación.